¿Dónde realizar el trasplante? Calidad, precio, toperan médicos, técnicos, España sí, Turquía no. De todo esto hablaremos hoy, con pelos y señales. Yo lo intenté en España, que si lo estaba apoyando a las empresas españolas, que si irme a Turquía, que me decía que no, me decían que no por el tema del pelo blanco. ¿Crees que en España nos generan tantos miedos porque realmente se están preocupando por nosotros y por nuestra salud? ¿O porque personalmente estoy muy ilusionado por este capítulo, no, sobre todo por el tema que vamos a tratar, que creo que me parece bastante interesante y le va a ayudar a bastantes personas, sino también por el invitado que tenemos hoy en día? E incluso debo de confesar que estoy hasta un pelín nervioso porque que sea yo el que tenga que hacerte las preguntas a ti, Roberto Herrera, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, muy bien. Aquí Tú no te hablando de pongas pelo. nervioso, que ya hemos conversado. Tuvimos unas cuantitas horitas, tanto de ida como de vuelta, para conocernos, para hablar y para hablar bastante, además. Total. Así mismo es. Pues mira, si te parece, yo voy a empezar con una pequeña reflexión y después te enlazo una pregunta. Perfecto. Cierto es que el tema del trasplante capilar hace unos años estaba como más oculto, ¿no? Como Ujú. más digamos, fuera de cámara. Sí es verdad que hoy en día se le ha dado una visibilidad, ya no solo personajes de calle, sino también personajes públicos, en este caso como tú, y como dato, España es el país donde más calvos hay, seguido de Italia y de Francia. Mi pregunta es, ¿qué consideras tú el por qué el trasplante capilar ahora es tan visible cuando realmente este problema seguía existiendo hace muchísimo tiempo? Pero mira, pasa igual que con la cirugía estética. Los hombres ahora nos cuidamos más, nos preocupamos más. Antes tú sabías que te ibas a quedar calvo porque tu padre era calvo o tu hermano o por herencia ibas a quedarte calvo y decías, pues mala Ya. suerte. Ahora no, ahora nos preocupamos, sobre todo los hombres nos preocupamos, pues eso, de los implantes de pelo, de hacerse algún tipo de cirugía, si tengo una arruga más o una arruga menos, si resulta que tengo las bolsitas. Pues hoy en día a nadie le asusta y a nadie le incomoda, no te van a llamar pues gay, homosexual, iba a decir otra palabra para no se enfade nadie, porque te hiciste una operación o porque te hiciste un retoque estético. Hoy en día yo creo que nadie se fija en eso. Por eso quizás lo que estaba más atrás, que eran los implantes, han salido rápidamente a la palestra e incluso en muchas ocasiones en primera línea. Ya. Los hombres ahora estamos más preocupados por la falta de pelo, por si tenemos bolsas nos ocupa menos, pero el pelo quizás no nos importa mucho más. En mi caso, como algo anecdótico, yo, por ejemplo, que estuve prácticamente 12 años calvo, cuando yo decidí ponerme pelo, mi mujer hace unos meses subió una historia, ¿no? De una cantidad de champú y la cantidad, y justamente la parte de abajo también otra, ¿no? Y ponía la pregunta de cuántos champús o de quién son estos champús. Y evidentemente yo ganaba, Ujú. lo tenía más que claro. Pero yo creo que más bien va enfocado por ahí, porque al final yo creo que la sociedad un poco le ha dado Ha esa. evolucionado en ese sentido y Mm, entonces hoy en día, y además lo decimos abiertamente, yo ha sido una de las decisiones, mira que he tomado decisiones en mi vida, algunas muy malas, pero esta de las mejores y de las cuales yo me siento más orgulloso y más feliz de haberlo hecho, porque, y tú lo sabes, me costó decidirme. sí. Me costó mucho decidirme, pero al final, entre que tú me convencías, entre las condiciones, entre que eran médicos seguros, que también incluso hablaban en español, que tú acompañas, que ves tu experiencia, veo tu experiencia, por supuesto me convencí enseguida y eso que te acuerdas, fui malo, Sí, me cogí un sí. gripazo el día antes y Y fui un encima hacía un poco calor horrible. incomodísimo, pero de verdad que para nada me arrepiento de haberme hecho. Pues mi siguiente pregunta iba por ahí, que ¿cuándo decides tú hacerte el trasplante? No solo venirte con nosotros, que es evidente, sino ¿cuándo empiezas tú a preocuparte a decir, ojo, tengo que buscarle una solución a esto?
A ver, yo siempre he tenido ese problema porque sí es cierto que yo tenía una frente ahora 2 veces más que la que tengo ahora. Tenía una frente bastante grande y es cierto que por parte de familia, por parte de herencia, tengo un hermano que tenía un pelucón y a los 18 o 20 años ya se quedó prácticamente sin pelo. Mi padre tenía unas buenas entradas y una buena coronilla libre, que parecía estos curas que se ponen ahí atrás, y de verdad que ya yo sentía preocupación. Y sí es cierto, si recuerdan, yo siempre me peinaba así Sí, para adelante, sí. me intentaba tapar las entradas especialmente y me molestaba que en mi trabajo en la tele se me viese ese pedazo de frente, que incluso hacían memes, cuando hacía alguna campanada me Ah, sí. sacaban memes de los Simpsons y sacaban uno de los Simpsons y se veía mi frente, ¿no? Y eso a mí me tenía trabado. Entonces yo te puedo decir que yo miré muchas empresas, me reuní incluso con alguna que otra que me decía que no, me decían que no por el tema del pelo blanco y de repente pues apareciste tú en mi vida, estuvimos un par de semanas hablando, Sí. pero sí es cierto que me decidí, contigo me decidí muy rápido. Era agosto A mí me y, sorprendió. y digo, venga, vamos. A ver, también es cierto que conociendo tu experiencia y lo que a ti te ha hecho efecto este implante, pues no sé, te convence en ese sentido. A veces cuando lo ves frente a Ya. frente, que no que por fotos o por teléfono que te cuenten que sí que te va a quedar bien, no, cuando lo ves frente a frente y eso es señal de que funciona. Tú no sé si recuerdas, pero cuando la primera vez que nos vimos, yo no te miré en ningún momento a los ojos. Yo estaba todo el No, rato no. mirando a ver dónde está el truco. Pero, pero eso me suele pasar mucho. Eso, es decir, es más, se lo digo a la gente cuando incluso intentan después disculparse. Digo, no te preocupes, es decir, Pero, estoy acostumbrado. pero Raiko, me llamó mucho la atención la foto que te haces, esa foto, y es cuando realmente ves tú, de madre mía, porque claro, de frente, quizás a veces no te diga, ah, no me hace falta, pero cuando ya te toman esa foto, la foto que tú luego mandas a los doctores y que deciden si se puede o no se puede, cuando ves esa foto es cuando dices tú, oye, La foto de la esto verdad. ya es serio, esto es serio. La foto de la verdad. Bueno, esas personas que a lo mejor se lo estén planteando o que le estén rondando por su cabeza, ¿qué consideras bajo tu experiencia que cuáles son los o qué partes importantes tienen que fijarse a la hora de elegir una empresa? Porque sí es verdad que yo, por lo menos no sé si te pasaba a ti, pero cuando yo empecé a buscar, todos eran las mejores empresas. Mm. No sé quién, la mejor empresa de Canarias. No sé quién, la mejor empresa de España. El mejor trasplante del mundo. Era como algo. Mira, Raiko, en primer lugar, la experiencia. La experiencia es muy importante. No se hacen uno o dos implantes a la semana, se hacen muchísimos implantes Ya, a la semana. Eso sabe que la técnica tiene que ser. Después, a mí me convenció el hecho de, primero en un hospital, que no te lo hagan en un salón como en el que estamos, que sabes que aquí hay centros, que te lo hacen en un salón, llamemos en un centro estético. Eso a mí me daba mucho miedo porque no dejas de estar con sangre, con inyecciones, con anestesia y te puede dar un jamacuco y ¿dónde van contigo? efectivamente. ¿Entiendes? Allí estabas en un hospital, por lo menos cuando yo me lo hice estábamos en un hospital y eso me tranquilizó de tal manera. Después el hecho de que te traten en español, que te lo expliquen tan bien, paso por paso, cómo te dibujan, cómo te lo cuentan. El hecho, por ejemplo, de la primera noche llegas allí y ya te hacen el análisis para saber si eres compatible, si te lo puedes hacer, porque de repente tú no sabes que estás enfermo o Sí, que, sí, y un sí. análisis de sangre canta muchas cosas. Entonces, todo eso te da como una seguridad, una tranquilidad. Yo me sentí tan bien que además tú recuerdas que yo estaba nervioso, que me Ujú. tuvieron que dar una pastilla para tranquilizarme, pero una vez empezó, yo, sinceramente, eso me relajó de tal manera, yo veía todo como lo iban haciendo, porque hasta que me quedé dormido yo iba viendo un poco todo el proceso y me parecía tan correcto higiénicamente, cómo lo tenían todo organizado. Eso, vamos, yo lo volvería a hacer si tuviese que Pero hacerlo. quizás yo voy más allá, en este caso sí, porque al fin y al cabo lo has vivido y como cuando tú lo ves, dices, bueno, me quedo tranquilo, ¿no? Pero cuando tú, yo creo que todo el mundo cuando le falta pelo, Mm, al final siempre tiene como Turquía en la cabeza, ¿no? Ya sea como buscar una solución, buscar una empresa que se encargue de ello, o incluso como burla, ¿no? Bastantes mm. veces me decían, tienes que ir a Turquía, pero ¿en qué momento tú decides salir fuera de España? Porque tú ahora lo cuentas bajo la experiencia. Pero ¿en qué momento decides tú salir?
sabiendo que todos los miedos que nos generan aquí sean verdaderos o no lo sean, no lo sé. Es decir, ¿cómo rompes tú esa barrera de decir, oye, me lo hago? Pues realmente, a ver, tu charla, cuando tú lo explicas, ya sales como con un 80-85% de seguridad de que te lo quieres hacer fuera, ¿no? A mí lo que me tiraba a ir a Turquía era la experiencia. Lo siento, yo sé que en España hay muchas empresas que ya lo hacen, pero la tranquilidad, la experiencia que tiene Turquía haciendo los implantes, todavía en España, pues no creo que la tengamos. Y después, hombre, hay que decirlo, la parte económica también Claro. ayuda indiscutiblemente. Y segundo, y tercero, perdón, el tema que te lo iba a contar, pero se me ha ido un poco por peteneras la historia. El tema ese, de que la experiencia, el tema de que eran un centro especializado, que son médicos, a mí por lo menos cuando me contaste y empecé a buscar y el sitio donde se hacía, me dio la sensación de que eran eso, médicos eh, 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 Sí, preparados. Y especializados. esto ya me acordé, yo no me quería cortar todo el pelo, no me quería rapar el pelo. Ya. Y estaba preocupado porque, claro, yo tenía menos de un mes para recuperarme. Fuimos un 14 y el 14 no fuimos, el 15 o el 16 Sí, no, el 15. el 15 me hice el implante y 2 días después nos veníamos. Sí, 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 sí. Entonces, claro, yo después tenía que entrar el 3 de septiembre a trabajar y mi preocupación era, ¿cómo voy a trabajar en televisión Con tu con imagen, tu todo propia imagen. aquello? Es mi imagen. Entonces, cuando me dieron la situación de hacerme la moña, que parecía un jamaicano, con aquella moña aquí arriba, tú llevándome por toda Turquía, y, y eso, a mí también eso me ayudó porque, claro, yo después me peiné para adelante y los primeros meses, hasta que eso creció, yo tuve la suerte, y tú lo sabes, que no se me cayó. No, 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 a ver, Hay gente que se le cae y hay gente que no. Y se asustan. Yo a gente que se lo han hecho después se lo he dicho, si se te cae tú tranquilo, que eso crece. Pero a mí, efectivamente. por suerte, no se me Por cayó. norma general, existe siempre el shock loss, que es el mayor miedo que suele tener o solemos tener todas las personas que nos trasplantamos. En este caso, digamos que tú fuiste un mirlo blanco, es decir, en tu caso no sé si es cuestión de genética, si es cuestión de cicatrización, pero sí es verdad que a Fue ti súper te rápido creció todo. todo como muy, muy parejo todo. Y la Mm, verdad que quieras o no, psicológicamente al impacto, sobre todo No, a y tú. que, a ver, cójame ese plano, yo esto no lo podía hacer. Sí, 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 Yo sí, sí. hacerme esto. Y sabes también la forma. Ya, la línea, sí. Hay ciertos implantes que yo tengo amigos que se lo han hecho y parecen pelos de muñecas. ¿Te acuerdas las muñecas esas que le Sí, iban sí, 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 sí. plantando, que parecían Pero yo, Eso, por ejemplo, yo no tengo esa sensación y nadie, y ahora porque lo estoy contando y yo lo digo abiertamente que me he hecho esto, pero hay gente que le da hasta vergüenza decirlo y en este caso a mí no me da. Y nadie me ha dicho en la cara, ¿te hiciste el implante de pelo? ¿Entiendes? Y eso es lo bien hecho que está. Y sobre ya. todo, el detalle de la chica que me atendió, la primera doctora, la que Ujú. me decía, yo no me lo haría más abajo, porque bueno, yo me lo he hecho aquí. Si yo dejo, me lo he hecho aquí. Y te explican la razón de por qué. Y Ya. después tú dices, oye, pues tienes razón. Si no va a estar la sed, imagínate el pelo para arriba y abajo todo el rato. Al final es que la gente se genera también una expectativa que muchas veces no es la realidad, sobre todo porque la zona donante o está muy limitada o porque la línea, como bien acabas de decir, no puede bajar por el visaje de tu cara. Si Total. tú quisieras una línea más abajo, pues oye, escúchame, está la opción de una prótesis capilar, que tampoco pasa nada. Pero bueno, sí es verdad que ya eso es otro tema Ya, aparte. pero ella, por ejemplo, en ese momento dice, ¿tú quieres más pelo, más paga? Ujú, sí, sí, En sí. este caso no, fue muy correcta conmigo y con los otros. No, no, mira, yo te lo haría aquí. Mm, Entonces, yo conozco gente que si los dejas, te digo, hasta las cejas. Y en este caso, pues mira, más pago. Pero no, en este caso te ya. dicen, no, mira, esto mejor es así, así te recomienda. Y no sé, y se hizo con tanta delicadeza. Yo tuve un postoperatorio, ya sabes, maravilloso. Sí, 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 sí. Exceptuando el picor este que te da por la espalda, pero que te acuerdas en el avión todo el rato, Oh, el fuchi como fuchi. rociando la maceta. Exactamente. Pero si llevas a las cosas a rajatabla, el tema del lavado, el primer lavado que sabes que es muy importante, el resto del tratamiento, las pastillas, etcétera, etcétera. Si va, yo ni tuve dolor ni incomodidad. A mí ya sabes que no se me hinchó la cara, porque Sí. anda que no caminamos.
No, A mí escúchame, el doctor me dijo, tú bebe agua y camina. Bebí claro, agua, por y tú y mira que caminé. el tiempo hacía un calor horrible, Total. pero hicimos kilómetros, hicimos Sí, kilómetros. señor. Bueno, metiéndonos más al grano, que yo creo que hemos dado ciertas primicias o ciertos adelantos. A mí, por lo menos, cuando yo tengo citas con la gente, tanto en la oficina, tanto en Gran Canaria como en Madrid, o de manera online, una de las preguntas que siempre me suelen hacer es, ¿por qué si España y Turquía no y viceversa? Eh, yo siempre suelo contestar un poco por la línea que tú me acabamos de hablar, ¿no? Un poco de la experiencia de la gente. Yo incluso soy partidario de no defender Turquía. Yo lo que defiendo es por qué sí esté en Hugo. Mm. Me da igual que esté en Turquía o que esté en España. Creo que generalizar, creo que es un error en todos los aspectos de la vida. Pero mi pregunta es, ¿crees que en España nos generan tantos miedos porque realmente se están preocupando por nosotros y por nuestra salud? A ¿O ver, porque... yo creo que ambas cosas. Primero generan el tema de que en Turquía te puede pasar algo, que vamos, te van a tratar mal, hacen Miedo. coger miedo a la gente. A ver, las empresas de marketing son expertas en crear o expectativa o todo lo contrario. Entonces, son expertos. Hombre, y después, chico, ¿qué quieres que te diga? La parte económica también es importante. El que diga que no es porque está forrado. Total, Pues entonces voy y me lo hago en Estados Unidos. total. ¿Me entiendes? Y de paso me pego un viaje bueno. Pero en este caso, la parte económica también es importante, pero sí es cierto que nos hacen creer ese miedo. Miedo que yo llevaba. Yo no te digo que no. Yo Y iba, yo también yo tenía. iba, pues eso, incrédulo a ver qué pasa. Además, fuimos tú y yo solos. Era agosto, no había grupo, lo preparaste para ir nosotros tranquilos. Entonces vas todavía con más miedo, porque además cuando vas como 15 o 16, pues vas como más relajado, haces amigos, Más vas. distendido. Exactamente. Pero cuando vas solo, yo iba a la expectativa, todo era nuevo, todo era a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y de verdad que, vamos, ahora mismo me volvería a ir. Y de todas maneras yo quiero dejar claro una cosa, yo lo intenté en España. Yo lo intenté 2 ocasiones en España. Y estando en Turquía, yo cuelgo mi primer Instagram, mi primer Reels estando en Turquía haciéndome el implante y a los 2 o 3 minutos me llega un mensaje vía WhatsApp de una empresa española que, bueno, me monta un pitoste, que si lo estaba apoyando a las empresas españolas, que si irme a Turquía, que si para arriba, que si para abajo. Recuerdo que era un testón alucinante. Digo, primero yo con mi cabeza hago lo que me da la gana, lo que me faltaba. Y segundo, pues yo en esa empresa, en particular, fui 2 veces y en 2 veces no me hicieron maldito caso. Entonces yo le digo, perdieron su oportunidad y de verdad que no me arrepiento para nada de haberme lo hecho con este nubo. Yo la verdad que referente a ese tema me resulta un poco hasta gracioso, ¿no? Porque yo pago mis impuestos. Es decir, yo pago mis impuestos como paga cualquier otra empresa española. Es decir, no es que yo sea una empresa extranjera. Entonces, la Mm. verdad que cuando pasó todo eso a mí me pareció un poco curioso. E incluso ya que cuentas tú una anécdota, perdón, voy a contar la mía. Y me pasó hace aproximadamente unos 6 o 7 meses. Sí, es verdad que este nubo ha crecido bastante, no solo entre las islas, sino también en península, y la verdad que los grupos cada vez son más grandes, ¿no? Por lo tanto, más trabajo. Pues Claro. la gente piensa que porque me llevo mucha gente, aquí está haciéndose uno de oro, y no. Hay mucho trabajo, mucha falta de sueño, muchas lágrimas y mucho tiempo que le quito a mi familia también, que me gusta siempre puntualizarlo. Pero hubo una empresa española, que incluso creo que es la misma que la tuya, que me ofreció trabajo. Me ofreció un sueldo que era bastante considerable y una comisión por cada cliente que yo llevaba. Entonces me pareció súper extraño, yo quise escucharla, en este caso el por qué me hacía esa propuesta y mi respuesta fue, voy a cobrar X por engañar a la gente, cuando realmente hace 6 años yo no era candidato. Entonces ahí es cuando te das cuenta que realmente estás luchando a A mí realmente contracorriente. lo que me molestó es primero que en 2 ocasiones me hicieron las pruebas, vale, te llamaremos y tal, nunca me llamaron. Volví ahí porque me enteré que habían cambiado de doctor, volvió a pasar lo mismo prácticamente. Además, yo no sé si ellos pensaban que yo se lo iba a pedir gratis o algo, ¿no? Yo solamente fui para saber las opciones, Sí, sí, sí. el sistema, todo.
Y entonces, bueno, además le mandé capturas de pantalla de mis conversaciones con la clínica en cuestión y nunca contestaron. Entonces, no sé ahora por qué, de repente, claro, como estoy en Turquía y le hago promoción a la empresa que me ha apoyado y me ha ayudado a hacerme a cumplir un sueño. Ya. Y sobre todo a quitarme un complejo. Es que no se dan cuenta que a mí, yo, vamos, todos aquellos que quieran ser calvos, encantado. Además tenemos un amigo que fue cuando la inauguración de Madrid, que él dice que Sí, ni loco se lo la hacían, porque él no, resistencia. exactamente, y es amigo íntimo Sí, tuyo. señor, ceno con Y él esta noche. pues mira, pues él no quiere. Y yo, orgulloso Claro, que la gente se sienta bien sin pelo, o sea, claro. calvo. Me parece perfecto, pero yo, por ejemplo, tenía un gran complejo. Mi autoestima estaba por los suelos con el tema del pelo. Yo salir de una piscina o del mar con automáticamente me lo hacía para adelante. Ya. O sea, tenía un complejo que uno puede decir hoy en día, no, lo tienes como lo tienes porque eres más gordito, tienes menos arrugas, más arrugas, siempre tenemos algún tipo de complejo. Y yo lo tenía por el tema del pelo. Y a mí eso, vamos, me facilitó muchísimo mi situación en estos momentos, ¿no? Lo hablábamos anteriormente en el siguiente capítulo con una psicóloga, con Nayara, el tema del complejo, porque normalmente la sociedad vive el complejo como algo negativo. No, si es decir, si tienes un complejo o hay algo que te incomoda y le puedes buscar una solución, ¿por qué ¿Por qué no? no? Decir, por qué no hacerlo? Si al fin y al Mm. cabo es para mejorar tu bienestar. Aprovechando el tema de España, Turquía y todo esto que está en auge, tema de precios, que lo acabas de decir, pero es que España lo que ha hecho, sobre todo muchas empresas próximas a nosotros, lo que han hecho es bajar el precio. Pero el problema es que no bajan el precio, el problema es que bajan la calidad. Vale. Entonces, evidentemente hay que preocuparse en este caso por el bolsillo, pero al fin y al cabo, si te preocupas por el bolsillo, pero la calidad es mala, pues entonces al final, pues, No, y que pagas el doble. Al final efectivamente. te sale más caro el intentar tirar por lo más bajo por el hecho de cambiar o buscarlo, hacerlo en España. De todas maneras, Raiko, yo lo que entiendo perfectamente, uno tiene que ser libre de elegir dónde lo quiera hacérselo. Claro, Ahora, después atente a las consecuencias. claro, Porque claro, no es me lo hago y adiós muy buena. claro. Tú eres un poquito pesado, tú Sí. estás pendiente. Oye, ¿cómo pasaste la primera noche? ¿Cómo estás a los 2 o 3 días? Oye, ¿necesitas algún medicamento, tal? ¿Necesitas algo? El tema de estar pendiente de no, ya cobré y ya me voy. No, no, estás encima de la gente, has creado como una gran familia, Mm, lo vimos en tu aniversario, el aniversario, yo creo que uno solo era calvo, el resto eran todos sí, trasplantados, todos pelones. hasta las mujeres. Y entonces todo eso has creado como un buen rollo entre todas esas personas, que sobre todo gente que lo dice, que no notemos, mucha gente, y yo conozco personas, sobre todo algunos famosos, que le da vergüenza decir que tienen, y además tienen encima del antiguo, que se nota una barbaridad, del que se Mm, hacía hace mucho tiempo. Entonces, eso hace que la gente genere, tú das confianza, o tu empresa, tu equipo da confianza. Y esa confianza se ve recompensada luego con la tranquilidad, con el cariño que nos tratas, cómo llevas todo tan organizado, que a mí me parece increíble llevar grupos de 15, de 20 personas, y llevarlo todo organizado y que no haya ningún fallo. Eso no es fácil. Hay agencias que organizan este tipo de historias y tienen un montón de... No, no está el transfer, no está el taxi, o llegan tarde a un sitio. Yo no sé cómo lo haces, pero chicos, serán las veces que ha ido y han Yo, venido. ¿sabes lo que pasa? Que siempre digo lo mismo y no es una frase hecha, realmente es porque lo siento así. De hecho, cuando yo le conté a mis padres que me iba de mi trabajo para dedicarme a esto, prácticamente me decían loco, ¿no? Y yo, bueno, leí hace nada una frase que decía que la diferencia entre la genialidad y la locura es el resultado, ¿no? Ujú, Ahora todo ujú. el mundo es... qué maravilloso, ¿no? Pero sí es verdad que se ha convertido como una especie de proyecto personal. Es como si me volviera yo a poner pelo de nuevo. Evidentemente yo porque salgo detrás de las cámaras, ¿no? Pero sí es verdad que hay un trabajo
de un equipo bastante considerable detrás, donde nos preocupamos no solo con cada una de las personas que van, sino que todo esté bien metódico, porque al fin y al cabo creo que vamos en desventaja. El hecho de ir a Turquía, creo que Turquía tiene un estigma social en la frente brutal y tenemos que esforzarnos aún más El para doble. intentar quitar ese, Mm. ese vendaje. Yo la verdad que estoy bastante contento con el capítulo porque creo que considero que es bastante directo. De hecho, creo que incluso ha ido como bastante Sí, no, rápido. no, y en alguna ocasión yo más te he preguntado yo a ti que tú a mí. Sí, yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que esto iba a No, pasar. pero en serio, yo, aquel que todavía lo esté pensando, lo esté meditando, que no se decida, que hable, que lo cuente, que se siente un rato contigo. Si es que Ya, no es tan fácil, no va obligado a hacérselo al día siguiente. Lo puede meditar, lo puede estudiar, lo puede. Tú tienes muy buen poder de convicción, pero un poder de convicción que lo demuestra. Porque yo a ti te puedo vender hasta las bragas, pero claro, hay que demostrar que sé vender esas bragas y que esas bragas, lo que ya, yo te estoy contando es ya. también, son unas bragas limpias, etcétera, etcétera. Efectivamente. Pero de la otra manera, y además, eh, tú no lo cuentas todo por teléfono, no vamos a vernos, Sí, porque primero hay que saber si eres una persona con capacidad donante para poder hacérsela, porque yo te llevé a un amigo, ¿te acuerdas? Y tú fuiste claro, efectivamente. esto se podrá hacer, pero esto no le va a funcionar. Ujú. La naturalidad y la transparencia es fundamental. Y el hecho de vernos, que muchas veces, de hecho, me pasó hoy con una chica que me llamó, digo, no, una cita de manera gratuita, sin compromiso y tal. A mí me gusta ver a la persona. Es decir, tanto Kilian como yo, nos gusta ver a la persona. Es decir, tratar de que al fin y al cabo esto es un tú a tú, que yo te voy a ayudar, que Total, sí, que esto es una empresa y que yo vivo de esto, por totalmente, supuesto. Por totalmente, supuesto, mi hijo, mi mujer, totalmente. mi familia tiene que comer. Sí, pero gana dinero honradamente. No creo que es cuestión de engañar a nadie, ni mucho menos. Yo personalmente tengo que darte las gracias, no Claro, solo por el igualmente. hecho de venir al podcast, porque sinceramente creo que fue contigo empezó todo. Sinceramente, yo desde que abrí, la verdad que estuve bastante preocupada. De hecho, yo no sé si te lo llegué a contar alguna vez, pero yo estuve bastante preocupado porque no sabía por dónde iba a tirar todo esto. Verdad que la gente venía de manera muy progresiva. Y digamos que tú fuiste el primer personaje público. El primer personaje público que le dio esa visibilidad a este nubo. Y sinceramente a mí personalmente, no solo como empresa, sino a nivel personal, me ayudaste una barbaridad. Debo de reconocer que también, no como ahora, pero en ese momento sí que estaba muy nervioso porque como bien decía, íbamos solos. Ujú. Cuando vas en grupo te arropas a otras Claro, personas. claro lo que te decía Al yo. fin y al cabo, eres una imagen muy respetada. Entonces no sabía cómo iba a ser el trato y sinceramente, como te he dicho en varias ocasiones, el trato fue exquisito, fue Yo una no, naturalidad lo mismo te increíble. digo, yo me lo pasé muy bien, viste que me tuvieron que dar una pastilla para calmarme Sí, porque sí, sí, sí. estás nervioso, que nadie diga que, uff, te vas a sentar allí, vas a salir ya con la gran melena, no, todo tiene un proceso, Efectivamente. pero te lo explican todo también y llegas aquí con unas nociones de cómo tienes que hacer, porque claro, es muy importante el post, o sea, hasta que te operas bien, pero una vez ya echado el implante tienes que ir con mucho cuidado, con mucho cariño, hacer las cosas bien hechas y yo de verdad que para eso fui muy, hasta llegó un momento que dije, ya no sigo, pero llegó un momento que sí, hasta ese momento yo lo hice todo a rajatabla y creo que el efecto, vamos, Sí, sí, sí. Más natural y eso que tengo el imposible. pelo recién cortado hace poco, Más natural pero yo lo imposible. tengo súper natural Mm. y poca gente me lo pregunta, ¿me entiendes? Y te vuelvo, repito, ha sido la mejor decisión de mi vida y que hayas aparecido en mi vida, porque Bueno, además fue pues todo como no sé, una forma muy natural, la surreal. forma Y fue como rápido todo. de escribir. Yo casualmente estaba mirando posibilidades y me escribiste por Instagram y mira tú Sí. las cosas de la vida. Bueno, pues como mis padres me educaron, hay que ser agradecido con todas esas personas que No, nos yo a ti apoyan. también, yo a Así ti también. que, Siano, aquí tenemos un pequeño ¡Ah! detalle. ¡Qué bueno! Esto no me lo esperaba yo. Porque no te vayas a creer que te vas a ¡Qué olvidar bueno! de... Lo enseño, esto es Sí, hombre, claro. publicidad encubierta. Nah, 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 nah. Ah, mira, muchas gracias, por Dios. Para que no te olvides no solo del pelo, De sino para que no te olvides Lanzarote, no, de este nubo. tú sabes que yo también te estoy muy agradecido. Fue, repito, una experiencia maravillosa
Y bueno, yo lo que me pidas tú o me pidas Tenubo, todo lo que yo pueda ayudar, encantado. Y repito, yo no miento, ¿eh? Yo, aquí se Ahí nota, está. aquí está, ha sido, vamos, repito, una de las mejores decisiones y repito, yo no me escondo y mira, chico, Pues nada, el Roberto. poder, el secador, Ah, que ahora lo manejo como nadie. Ese tiempo para acá, para uno. Total, total, Pues nada, total. oye Roberto, un millón de gracias Encantado, Raiko, y nada, lo encantado. Espero dicho. que disfruten. Venga, gracias.